Ahí empecé la grabación, me había olvidado poner a grabar. Les decía, en relación con el PAE, para que esto quede, inclusive mis palabras queden acá documentadas, como dicen en los juicios, para que queden autos. El PAE que hagan en esta materia lo van a hacer a partir de sus mejores conocimientos. Esto significa poner en juego todo lo que se aprendió, poner en juego todo lo que saben de otras materias, poner en juego todo lo que lean de la bibliografía obligatoria y complementaria. Cuando digo complementaria, es todo lo que yo les pongo en la página o les mando. Es complementario, ustedes no están obligados a saber todo de todo. ¿Sí? Yo se los mando para que ustedes los lean y decidan en sus resúmenes qué les sirve de todo eso para hacer mejor sus exámenes, para hacer mejor su PAE. Con la teoría de enfermería que más les guste, la que mejor manejen. Si ustedes en otras materias están viendo determinada teoría y esa teoría les cierra, les parece que describe el paciente que ustedes quieren plantear, que es para ustedes una herramienta y no un problema, no tengo ningún problema en que lo hagan desde esos lugares, porque considero que justamente así como hay una autonomía del docente y una libertad del docente para dar clase, también hay una libertad del estudiante universitario de tomar las herramientas científicas que considere apropiadas. Y esta es una materia donde podemos discutir, digamos, dentro de la ciencia podemos discutir absolutamente todo. No hay una palabra última y final en esto, ¿sí? La única palabra final es cuando el paciente se murió, lo intentamos resucitar y no hubo éxito. El resto es ciencia, se modifica el tiempo. Entonces nuestras cabezas tienen que estar abiertas a eso también. Y mi cabeza como docente tiene que estar aún más abierta que la de ustedes para admitir los cambios, porque si no, estamos fritos. ¿Sí? Porque uno, en el fondo, es el hilo conductor de la materia. Más allá de todas las libertades que tenemos, alguien tiene que conducir la materia, y en este caso me toca a mí. Entonces yo soy la que tiene que estar más abierta que ustedes aún, a las novedades. Y yo voy a tratar de traerles siempre fracturas de pensamiento. Cuando ustedes crean que, bueno, esto ya está pan comido, y si pasa tal cosa, hemos puesto de varias respuestas posibles. ¿Entienden? No, Llega el profe, no momento se del le escucha examen, esto lo vamos a entrecortado. charlar puntualmente. Y eso es un problema porque esto, a ver, denme 2 segundos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ahora sí está bien. Bueno, ahí está, entonces vamos a usarlo así. No, es que a veces acá arriba no llega bien el wifi, que está el modem está abajo. Bien, les decía, ustedes ahora, en este momento de la cursada, se tienen que empezar a empapar de lo que es un paciente quirúrgico. Cuando llegue el momento del final, que falta un montón para esto, vamos a tener encuentros reales, si todo sale bien, si podemos volver al aula, o vamos a tener encuentros virtuales para puntualizar un tiempo antes cómo va a ser el final y cuáles son los ejes que ese final va a tener, porque vamos a hacer muchísimos dando final. Entonces vamos a tener que armar una estrategia de evaluación diferente también. A mí me gusta tomarme mucho tiempo con cada grupo y no sé si va a ser tan fácil eso. Entonces vamos a puntualizar determinadas cuestiones. En relación con el parcial domiciliario, cuando yo les pase el caso clínico, les voy a puntualizar también en una grabación, lo voy a hacer aparte de las clases para no perder tiempo, cuáles van a ser las condiciones de evaluación de esto. ¿Sí? Acá no hay letra chica. Las cosas van a estar claritas, esto es lo que yo espero que se haga y esto es lo que va a ser evaluado. ¿Sí? Asimismo, como si en algún momento les doy algún trabajo para hacer o algo para leer, vamos a ver cómo podemos hacer para ir sosteniendo una corrección que no va a ser con nota, pero que yo voy a monitorear. La nota va a ser la nota del parcial, porque el parcial va a contener muchísima información.
Para esto también se van a valer de toda la bibliografía que yo les voy poniendo, y pueden también utilizar las clases de Adultos 1, y la bibliografía de Adultos 1, porque las aulas no se cerraron, justamente para que ustedes puedan usar todo ese material. Porque recuerden que esto es un continuo con la materia anterior. Si no la cursaron en esta misma línea, no importa, porque lo que dieron otros profesores, los temas son los mismos. Puede haber diferencias de enfoque, puede haber un tema que yo di y ellos no dieron, o ellos dieron y yo no di, pero no va a ser a la cuestión. Como no ha hecho la cuestión en los momentos en que se han presentado a rendir final, gente que la cursó o en otro momento o con otra cátedra. Hoy vamos a volver a retomar en esta fase, digamos, de el paciente prequirúrgico, y vamos a ir a hablar de las prioridades del paciente prequirúrgico. Cuando ustedes hagan su examen, uno de los puntos que va a tener es justamente un trabajo que van a tener que hacer de elaboración en grupo real, y van a tener que priorizar cuáles son las cosas más importantes de ese paciente y establecer cuáles son los problemas puntuales que esos aspectos más relevantes podrían generarle al paciente. Si ustedes son prolijos y organizados, prolijes y organizades, para hacer el seguimiento de cómo yo les voy dando las clases, esa fue mi gata, que tiene que ver con la valoración, tiene que ver con la priorización, tiene que ver con tener una hojita al lado cuando leen y van sacando cuáles son los problemas. Una vez que ustedes tienen el problema del paciente, real o potencial, ya tienen la alteración del diagnóstico. Ya saben qué le está pasando al paciente, y ahí tienen su alteración. Cuando van a la bibliografía, a leer sobre ese problema, van a encontrar cuáles son los signos y síntomas que ese problema tiene. Que ustedes vieron algunos, porque por algo dijeron esto es un problema. Lo visible son los signos y síntomas. Cuando ustedes van a la bibliografía, completan con otras cosas posibles que se asocian a eso que ustedes vieron. Eso es encontrarle la etiología al problema. Lo que en medicina sería hacer semiología y encontrar un diagnóstico médico. Nosotros vamos a los signos y síntomas, que es hacer semiología, para hacer un diagnóstico de alteración. Ese diagnóstico de alteración lo terminan de completar justamente con la bibliografía. Y después es mucho más sencillo, porque el manifestado por ejemplo, tiene que ver con lo que está puntualmente presente en este paciente, de esa lista de signos y síntomas que ustedes encontraron en la etiología del problema, o fisiopatología del problema. ¿Ven cómo es mucho más fácil si uno se organiza desde ahí? Es simplemente ir a la bibliografía, que es lo que a veces, de entre casa, en pantuflas, como estoy yo en casa, ¿sí? Si ustedes no leen, no casan una. Si ustedes no leen, es un dolor de cabeza, por decirlo de una manera elegante, hacer un PAE. Ahora, si ustedes van y leen de qué se trata el problema, tienen el 50% del trabajo hecho, porque ya alguien lo escribió. Lo escribió en el ítem etiología, fisiopatología, clínica. Van a encontrar con esas denominaciones, van a encontrar la descripción de qué es lo que tiene, o cuáles son las causas, o cuáles son las aproximadas posibilidades del origen de esa alteración que ustedes vieron. Entonces, si ustedes hacen ese trabajo de decir, bueno, mi paciente tiene tal cosa, ¿qué cuerno será esto? Bueno, a ver, tiene alterada tal sistema, o tal necesidad. Vamos a ponernos en la forma más fácil del PAE. Tal necesidad. Bien, ¿qué será eso? Se van a la bibliografía. Dicen, a ver, el paciente tiene dificultad respiratoria. O sea, tiene una alteración en el intercambio gaseoso. Bárbaro. ¿Qué signos y síntomas veo en el paciente? Bueno, este y este. Ajá, en tu cabeza podría ser, por ejemplo, una crisis asmática. Estoy hablando de cosas de adultos 1 para que todos hablemos el mismo idioma. No estoy buscando algo nuevo, algo viejito, que ya vieron.
al paciente tiene sibilancias, tiene taquipnea, tiene disnea, tiene baja la saturación de oxígeno, porque lo saturaron con el saturómetro, que eso ya lo saben usar. Todavía no le hicieron ningún estudio más, pero ustedes sospechan que el paciente tiene un broncoespasmo. Le hacen una par de preguntas y el paciente es asmático. Listo, está en una crisis asmática hasta que alguien me demuestre lo contrario. ¿Tengo signos y síntomas? Sí. ¿Tengo una alteración? Sí, una alteración en el intercambio gaseoso. Ahora tengo que ir a buscar el relacionado con. Como nosotros, dentro de lo que es la estructura del PAE, no le ponemos crisis asmática, que desde mi punto de vista es discutible, pero esto es mío, ¿sí? No está en ninguna teoría. Para mí es discutible porque después vamos a los libros y dice crisis asmática, no dice otra cosa. Y ahí es donde ustedes se hacen un matete insufrible porque dicen, ¿por cómo lo dibujo sin ponerle crisis asmática? Bueno, eso es creativos, sean creativos con esto y creatives. Van a crisis asmática, y en crisis asmática se van a encontrar con toda la explicación. Si son piolas y se hacen una buena mirada de eso, una buena lectura profunda de eso, ahí aparece todo en la fisiopatología. Aparecen las cosas que potencialmente le van a pasar al paciente, que no le están pasando, pero le podrían pasar, todos los diagnósticos potenciales. Aparece toda la clínica, todo lo que le estaría pasando a un paciente hipotético con crisis asmática. O sea, el 95% de los pacientes tienen esta sintomatología. Listo, acá tienen todo para buscar qué otras cosas le pasan a ese paciente. Y tienen, a partir de ahí, para desarrollar cuidados, tanto de lo que está pasando como de lo que le podría pasar. Y de lo que le pasaría cuando resuelva la crisis asmática. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación al alta. ¿Se entendió más o menos cómo es la historia? Para que ustedes empiecen a perderle el miedo a esto. Va a haber seguramente alguna clase grabada sobre PAE. Pero no va a ser la semana que viene. No tengo tiempo de armarla la semana que viene. Para la semana que viene vamos a ir siguiendo los temas del programa. Más Pero hay que cosas nada, que las tenemos que resolver, chicos. Hay cosas que hay que hacer un parate y de esto tenemos que hablar, porque si no, se genera una situación que al no estar en el aula mirándonos las caras, no es tan fácil, que ustedes relajen eso. Yo no estoy diciendo que no estudian, al contrario, les estoy diciendo que tienen que estudiar más conmigo de lo que estudiarían si tuvieran que elegir, a ver qué dice la Nanda de esto. Yo no les voy a pedir eso. Ideológicamente profe, estoy de acuerdo. ¿Cómo? profe, hoy en día inclusive creo que con el ATIC está mucho más fácil en ese sentido, porque da las definiciones de cada problema. Eso es buenísimo. Ahora, después de que tienen la definición del problema, tienen que ir igual a la bibliografía a buscar el resto. Claro. Profe, Eso una es consulta. bárbaro. Sí. Entonces el parcial domiciliario va a ser un PAE. No, el parcial No. domiciliario puede llegar a incluir que hagan algún diagnóstico con sus cuidados, pero no va a ser un PAE extenso, porque yo quiero Perfecto. que hagan otras cosas también en el examen. Van a tener que hacer la valoración, van a tener que tomar decisiones, van a tener que responder alguna pregunta puntual, van a tener que explicitar algunos datos que los van a ir a buscar tranquilos en casa por internet. O sea, no les voy a pedir que lo saquen de ningún lado específico ni nada, que son, por ejemplo, qué valores de laboratorio, si están alterados, si no están alterados. Esas son cosas que te bajas una aplicación al celular del laboratorio y tenés los valores. O sea, hay que aprender a identificar cuáles son importantes y qué significa que se alteren. Ahora, los números, la verdad, hay 2 o 3 números que hay que saber, nada más. El resto viene además al lado del examen, vienen los valores de referencia. ¿Para qué recordar de memoria aquello que podemos tener anotado? Usemos los gigas que tenemos en la cabeza para las cosas que hay que razonar. ¿Sí? A mí no me sirve que ustedes me digan que tal valor de hematocrito define anemia si no saben esa anemia en el contexto del paciente, qué le está pasando y cómo deberíamos implementar cuidados para que esa anemia no le altere, por ejemplo, la oxigenación al paciente. Si no me pueden decir para qué sirve la hemoglobina o qué función cumple, ¿para qué quiero que sepan cuál es el valor normal de memoria? Necesito saber qué pasa si el paciente consume dióxido de cloro y hace una metahemoglobinemia
satura 100% y se está muriendo, por ejemplo. O tiene una intoxicación con monóxido de carbono, satura 100%, pero no se está oxigenando, está en hipoxia profunda. ¿Se entiende? Estoy poniendo ejemplos de adultos 1. ¿Qué pasa cuando un paciente recibe monóxido de carbono? Inhala monóxido de carbono. ¿Nos sirve el saturómetro? No, porque la curva de disociación de la hemoglobina que el saturómetro lee lo va a leer como oxigenada y en realidad es hemoglobina reducida, es metahemoglobina. Está pegada al monóxido de carbono. El saturómetro lo lee como si fuera oxígeno. Y el paciente satura 100% y cuando le hacen un estudio de sangre, un estado ácido-base, el paciente tiene una hipoxemia severa. Eso es razonarlo. Ir a ver si el valor de laboratorio o el valor de cualquier estudio que ustedes le hagan al paciente, si realmente se correlaciona con la clínica del paciente real. Porque a veces tenemos pacientes que están tan graves que parece que sus laboratorios fueran saludables y son compensatorios, por ejemplo. Yo no les voy a pedir esto ahora, esto se los voy a pedir en crítico. Cuando ya digamos, ustedes atravesaron un montón de pacientes de menor complejidad y llegaron a un paciente mucho más complejo. Pero en su cabeza, desde el primer día que eligen una profesión como esta, tienen que tener en claro que siempre, siempre, siempre hay que volver al paciente. No hay que tratar un laboratorio, una placa, una tomografía, una resonancia. Por más sofisticado que sea el estudio, ustedes vuelven al paciente. El estudio puede estar mal informado, puede estar mal hecho, puede estar confundido el que le puso el nombre y la muestra fue y es la de mi tía, no es la de ese paciente. ¿Sí? Ustedes siempre vuelvan al paciente a interpretar si eso que les está diciendo un modo diagnóstico realmente corresponde a la clínica de este paciente en este momento. Y si no es así y no saben qué hacer, hay que preguntar. Primero a los libros, a la bibliografía, a los papers, a lo que sea, a un colega, y después al médico que tampoco tiene la última palabra. Porque es un sujeto que estudia exactamente igual que ustedes, y a lo mejor justo les tocó el más burro de la clase. Es así. Perdón que sea tan grosera, pero no hay que diosar a nadie. Sí, decime. Le hago una consulta. El tema a mí, por ejemplo, en cuanto a la valoración, tengo un problema en la definición de lo que es la valoración del diagnóstico enfermero con el diagnóstico médico. Y me han corregido y me han dicho de que es como que tengo una confusión, que es como que yo estoy valorando como si fuese médico y debería hacerlo como enfermera. Y la verdad que es re confuso, profe, porque si me voy a guiar por los signos y síntomas que presentando el paciente y lo valoro, no sé entonces de qué manera hacerlo. Me pones a mí en una encrucijada con esto, porque la verdad es que la valoración es la misma. El examen físico es el examen físico del paciente. No hay un examen físico de enfermería y un examen físico médico. Lo que hay es un uso distinto de los datos. ¿Sí? Los datos. Por ejemplo, yo tengo un diagnóstico. A ver, el paciente tiene 150-100 de tensión arterial. Es hipertenso para mí, es hipertenso para el médico, para el kinesiólogo y hasta para mi tía, que es modista. Ahora, ¿qué uso del dato va a hacer cada uno de nosotros como profesionales de la salud? Es diferente por ahí, pero la valoración es la misma, el examen físico es el mismo. O sea, yo no creo que enfermería no pueda hacer el mismo examen físico que un médico. Por ahí, un médico puede usar más cosas. El diagnóstico médico es un diagnóstico basado en signos y síntomas, exactamente igual que el nuestro. La diferencia es la nomenclatura, nada más. Claro. Se cambia lo que es, cómo menciona uno la patología que está teniendo el paciente. Claro, claramente, nosotros diagnosticamos alteraciones, nosotros no le ponemos nombre a una enfermedad. ¿Por qué? Porque en nuestra carrera no cursamos materias que nos habiliten a decir el paciente tiene linfoma de Hodgkin. ¿Sí? Les pongo un caso así como traído los pelos, ¿sí? Sí. Para eso necesitamos una especialidad que es oncología, una especialidad que es anatomopatología, donde el patólogo va a ir a mirar las células de ese tumor y va a decir es un linfoma de Hodgkin, ¿sí? Hay especialidades. Por eso
en la medicina o en las ciencias de la salud. La palabra medicina la homologo a ciencias de la salud, ¿sí? Porque soy de la vieja camada que le decía todo medicina. Las ciencias de la salud están cada vez más especializadas. Entonces, ni siquiera un clínico podría decir que el paciente tiene tal o cual tumor. Puede decir, igual que ustedes, que tiene una masa palpable o una masa evidenciada por un estudio de imágenes, en determinado lugar, para poder decir que eso es un tumor de algo, y de ver otra especialidad, que es un patólogo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es que nosotros hacemos casi medicina. Ya. Tomamos signos y síntomas de los pacientes, los usamos para determinar qué alteración tiene de sus sistemas vitales.